Hola, hola, ¿cómo están? Como ya lo habíamos anunciado, nos encontramos hoy día en nuestro primer episodio de Sin Espera, tu podcast de salud integral. Nos encontramos realizando este primer capítulo en un mes clave, marzo, mes de la mujer, un mes que nos convoca, que nos hace mirar también nuestra historia, y de alguna manera el día de hoy queremos hacer un homenaje y conversar de aquellas materias que están enfocadas en temas de género. Así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Andrea. Estoy muy contento de comenzar con este primer episodio, y principalmente porque el tema de la salud y mujer es un tema relevante para la gente que trabaja en salud y para todos nosotros en Aconcagua. Así que contento de estar participando en esto. Vamos a hablar del ciclo vital, de enfermedades que afectan efectivamente más a las mujeres que a los hombres y cómo afecta el climaterio a la calidad de vida de nuestras mujeres, sobre todo en Aconcagua. Sí. Bien, nos interesa en el fondo tomar este tema porque creemos que es un tema que se conversa poco, tiene harto estigma, vinculado al envejecimiento más que a una visión de tránsito de la vida de las mujeres, muy normal, obviamente, y queremos que este sea un espacio de conversación que hoy día, vinculado al mes de la mujer, como Andrea decía, quisimos partir con este tema, pero quizás ir tocándolo en la medida que para ustedes también sea interesante seguir conversando de esto. Vamos a hablar entonces de climaterio, ¿cierto? Un tema de salud en una etapa del ciclo vital de la mujer importante y que es un poquito tabú también, ¿cierto? Hay harto estigma y la idea es que podamos derribar esos prejuicios también que existen respecto a esta etapa. Contarle un poco a la comunidad, ¿qué es el climaterio? ¿Es tan normal? Claudita, si tú nos puedes contar un poco respecto a eso. Bueno, el climaterio, como les decía, es una etapa de transición más de la mujer a través del ciclo de vida. Es el tránsito de pasar de la vida reproductiva, ¿cierto?, a la vida no reproductiva en otro momento, con otra madurez, y que se divide en etapas. Está la perimenopausia, que en el fondo es cuando antes de la última menstruación, porque la menopausia es cuando se define cuando uno tiene 12 meses pasados sin tener una menstruación. Finalmente eso es la menopausia. Pero parte antes, un proceso de perimenopausia donde hay cambios hormonales que implican ciertas sensaciones o ciertos síntomas que empiezan a tener las mujeres y empiezan a identificar que se acercan a su menopausia. Hasta la menopausia y la posmenopausia, obviamente, que es el periodo posterior. Eso a grandes rasgos. Lo relevante de eso es que uno empieza a identificar lo más común son síntomas vasomotores, que con eso quiero decir el inicio de los bochornos, estos calores nocturnos que tenemos las mujeres, ¿cierto?, en este periodo, es como la sintomatología más identificable inicialmente que tienen las mujeres. Sí, bueno, yo quería comentar que en realidad es una etapa extraordinariamente importante y conocerla y saber de cuáles son eventualmente los riesgos que se van agregando en la mujer es muy trascendente, porque la verdad es que la mujer habitualmente está protegida de algunas enfermedades por las hormonas, y cuando estas hormonas empiezan a cambiar un poquitito en el periodo del climaterio, también aumentan los riesgos de algunas enfermedades. Entonces, además de que es así como un atentado a la calidad de vida, ¿cierto?, los bochornos, el sentirse mal, además el sentirse, yo creo que un poquito que nos pasa también a los hombres con la andropausia, ¿cierto?, el sentirse un poquito más viejo, que va el cambiar el ciclo de vida hace que uno se sienta un poquito desde el punto de vista emocional no tan vivo. Entonces, además de eso, aumentan el riesgo de algunas enfermedades, y dentro de eso, y ahí está mi especialidad, las enfermedades cardiovasculares aumentan en la mujer que ya no está protegida por las hormonas de la fertilidad, digamos. En la práctica, entonces, eso lo podemos ir conversando, pero es llamativamente más el riesgo de las mujeres de enfermar de infarto agudo de miocardio, de accidente cerebrovascular y de todo eso durante el periodo del climaterio, mucho más que en el periodo reproductivo de la mujer, ¿eh? Eso es una cosa que hay que considerar, porque hay que además tener la precaución de ir a controlarse, de tener eso en mente, de conocer que los médicos también conozcamos que ese es un periodo vulnerable de las mujeres y por lo tanto ir a investigar algunas situaciones particulares.
En esta etapa la mujer también está un poquito más exigida. Generalmente está en una etapa laboral, cuidando hijos, quizás nietos. ¿Cómo tenemos en nuestra red de salud preparado programas para poder cubrir esta prestación para las mujeres? ¿Qué hacer en el fondo? Porque no es algo muy conocido, como por ejemplo tú tienes un resfrío, alguna otra enfermedad que tú la tratas con medicamentos. Esto más bien no se conversa siempre. Entonces quizás contarles un poco a la comunidad cómo nuestra red de salud en Aconcagua está preparada para atender esta etapa de las mujeres. O sea, mira, efectivamente hay un programa, el programa Climaterio, que está cubierto a través de la atención primaria. La atención primaria es la que se hace cargo de este programa, que no tiene, porque en general todos pensamos que la menopausia, el climaterio se asocia a uso de hormonas, que es como un tratamiento, como tratamos todo, y la verdad es que no necesariamente es eso. Hay algunas mujeres que se benefician efectivamente con el uso de terapias hormonales de reemplazo, pero no todas. Mujeres más jóvenes, menores de 60 años, o que en el tiempo han tenido, llevan menos de 10 años desde su menopausia, podrían beneficiarse siempre y cuando eso está asociado a ciertas evaluaciones. La PS, en el fondo, en el cómo acceder, en su CESFAM, solicitar una hora con su matrona, quien va a hacer una evaluación respecto a su condición en el momento, síntomas, riesgo, y los factores de riesgo son tremendamente importantes también de levantarlos ahí, en fondo asociados a antecedentes de cánceres o enfermedades cardiovasculares, porque de eso depende un poco el manejo, pero este programa en el fondo hace una evaluación inicial de las mujeres y se aplica una pauta de evaluación donde se levantan efectivamente sintomatología, factores de riesgo, condiciones de la vida diaria, si consumen alcohol, si consumen tabaco, etcétera, y dependiendo de eso es como se establece un plan de intervención que tiene que ver con educación, con prevención y en algunos casos con uso de terapia hormonal. Sí, yo creo que eso es muy importante de ahondar un poquitito porque la terapia efectivamente hormonal, la gente asocia mucho a la sensación de bochorno y esta cosa con terapia hormonal inmediatamente. Terapia hormonal me refiero a entre comillas, como el reemplazo hormonal, que son como anticonceptivos, ¿cierto? Son como si se estuviese tomando anticonceptivos de manera de lograr las hormonas que se tenían en el momento de la fertilidad. Pero la verdad es que ya hay bastantes estudios que hablan de que la terapia de reemplazo hormonal, que antes se pensaba que era un factor protector para las personas que enfermaran o de accidente cerebrovascular o tuvieran trombosis de vena, etcétera, ahora está bastante demostrado que la terapia a largo plazo no es tan buena. Entonces hay periodos en que hay que usar, hay personas muy seleccionadas en las que tienen que usarse la terapia de reemplazo hormonal, y el resto ojalá utilice otras medidas que también existen para el control de estos síntomas que son realmente que alteran la calidad de vida de nuestras mujeres. Sí, de hecho el programa que tiene instalado la PS, que como les decía, se indica y se maneja por matronas que en la red están capacitadas, cuando hay uso de terapia hormonal, esa le indica el médico de su propio CESFAM, que también se han capacitado y en el fondo tienen manejo respecto a la indicación de terapias hormonales de reemplazo, pero este programa está destinado a mujeres entre 45 y 64 años, que son en el fondo los grupos que podrían verse beneficiados en la medida que no tengan otros factores de riesgo, como los que ya les mencionamos. Y ahí, en el fondo, claro, no necesariamente solo terapia hormonal, mirar aspectos nutricionales, aspectos de salud mental, suplementos de calcio, vitaminas D, porque el riesgo también de osteoporosis aumenta, y en eso efectivamente la terapia hormonal se ha demostrado que tiene algún beneficio. Hay que considerar ahí mucho el hecho de que nuestra población, en general, todos estamos envejeciendo, nuestra población epidemiológica y demográficamente envejece, tenemos una tasa de natalidad muy baja, lo que nos va a llevar a lo que ocurre en Europa a corto plazo, ¿cierto? En donde la verdad es que una parte importante de la población es gente mayor de 60 años, hombres, mujeres, y por lo tanto debería ocurrirnos socialmente y desde el punto de vista de nuestros cuidados que nos preocupáramos más de la gente mayor, como ocurre efectivamente en otros países donde las pensiones son pensiones que le permiten vivir sin estrés, donde el sistema sanitario son sistemas que le permiten acceder a todos los medicamentos. No es
no es para nadie desconocido, ¿cierto?, que aquí en Chile los medicamentos tienen un costo altísimo. Y por lo tanto, una persona que entra en ese periodo de la vida, y ahí que no solamente las mujeres, sino que los hombres también, ¿cierto?, generalmente tienen que costear de su bolsillo plata que sobrepasa muchas veces el 50% o más de la mitad de su pensión. Y eso es una cuestión que hay que ir a trabajar, porque es algo que efectivamente nuestra población va caminando para allá, va caminando. Sí, hay varios factores que van influyendo ahí en el deterioro de esa calidad de vida, pues no solamente la salud. Hay que mirar todo aquello que nos puede contribuir a mejorar o a empeorar esta condición de salud de las personas. Vamos a un mito realidad respecto al tema. Tomar anticonceptivo entonces, ¿aumenta el riesgo cardiovascular? Bueno, yo lo primero es decir que los anticonceptivos en general tienen un riesgo mayor de producir básicamente trombosis venosa, ¿ya? Que no necesariamente es una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Sino que una afectación de algunas de las venas que efectivamente se produce con la toma de anticonceptivos, sí puede ser. Ahora, la terapia de reemplazo hormonal, dijimos recién, es una cosa que ayuda mucho a los bochornos, principalmente a los síntomas del climaterio, pero que no se debe tomar probablemente de manera permanente. Yo creo que más importante que solo la terapia, a mí que desde el punto de vista cardiovascular me gustaría decir que se plantea que los hombres se mueren más de infarto que las mujeres, ¿ya? Y efectivamente es así, porque hay más hombres que tienen infarto que las mujeres, porque las mujeres están protegidas gran parte de la vida por esta protección hormonal. Por lo tanto, la cantidad de hombres que tiene infarto agudo del miocardio es mayor que las mujeres. Y por lo tanto, que uno dice, la cantidad de hombres que se muere es más que las mujeres de eso. Es verdad. Sin embargo, yo quiero decir algo que es extraordinariamente importante, y que es que las mujeres, después, pero sobre todo en el periodo de la perimenopausia y menopausia, cuando se infartan, se mueren más que los hombres cuando están infartados. Quiero decir que la letalidad de esa enfermedad, es la posibilidad de morir a causa de un infarto, es mayor en las mujeres cuando lo tienen que los hombres. Y eso es extraordinariamente delicado y preocupante. Entonces, cuando una mujer tiene un infarto, lamentablemente en estos momentos muere con mayor facilidad, entre comillas, que los hombres. Y eso se debe a muchas cosas, pero principalmente a que los síntomas no son iguales en los hombres y en las mujeres. Y habitualmente a nosotros los médicos nos hablan de un concepto más bien, este es como lo general que se produce, así son los síntomas del infarto y esto tiene que hacerse. Sin embargo, las mujeres muchas veces tienen síntomas distintos. Inespecíficos. Es más inespecífico, y eso puede hacer que los diagnósticos se retrasen. Las mujeres no consulten por eso pensando en que a ellas no les va a venir un infarto. Que un dolor en el pecho en la mujer habitualmente, bueno, las mujeres se asocia a angustia, a problemas de salud mental. Bueno, yo creo que también ahí hay un sesgo. Hay un sesgo también, porque incluso nosotros, los médicos, la gente de salud, ¿cierto?, asocia mucho que la mujer tiene bastante más estrés involucrado que el hombre. Y por tiene lo tanto, más carga. No tiene más carga. Sí. Bueno, tiene más carga, efectivamente, pero lo que yo creo es que hay ahí que ir a preocuparse, porque se le da menos importancia. Incluso las mismas mujeres no están pensando en que tienen un infarto cuando tienen un dolor al pecho. En cambio, un hombre de 50 años tiene un dolor al pecho, lo primero que piensa es que tiene un infarto. Consulta inmediatamente y tiene un infarto. No es así. La mujer es bastante más valiente que el hombre, en realidad, desde el punto de vista de la tolerancia del dolor, de la tolerancia de las molestias, y eso es real. Así que yo creo que esa es una cosa importante de conocer. O sea, las mujeres, si bien es cierto, se infartan menos, y por lo tanto, cuando hablan de la mortalidad cardiovascular general, es más los hombres que las mujeres. Sin embargo, cuando las mujeres se infartan, se mueren más que los hombres. Sí, y un poco volviendo a la pregunta, ¿es protector la terapia hormonal respecto a patologías cardiovasculares? Sí, pero no es indicada a todo grupo de mujeres, porque tiene que ver con factores de riesgo, historia de enfermedad anterior, pero también con el momento del uso de la terapia. En mujeres más jóvenes los estudios demuestran algún beneficio, pero en mayores no tanto.
Ya, respecto también al asociado quizá a la condición y a la calidad de vida de las personas, pues importante hacer ahí y a la enfermedad asociada, porque imagínate que, no sé, pues decir, aquí tenemos un porcentaje muy alto de gente que es diabética, que es hipertensa. O sea, la población general, diría que un 30% tienen el diagnóstico de hipertensión arterial. Y gente joven. Y que antes era asociada a la hipertensión a gente más adulta, personas más mayores. Eso es una cosa que ha ido cambiando en el tiempo, así que sí. Súper. ¿Algo más que comentar? Sí, yo solo quisiera decir que la idea es que invitar a que conversemos respecto al climaterio y la menopausia. Como les decía yo, el programa parte de los 45 años, que es un grupo etario joven igual todavía, que en la medida que tienen más síntomas, tienen mayores complicaciones, los bochornos, en el fondo los problemas geniturinarios, la sequedad vaginal, van generando obviamente una carga emocional en las mujeres que probablemente respecto a sus parejas o sus grupos familiares no están entendidas. Entonces, la idea es que conversemos, que nos instruyamos, que los hombres también entiendan lo que le están ocurriendo a las mujeres, porque hay hartas crisis de pareja en este periodo debido a lo mismo, en el fondo. La salud mental se afecta por todos los cambios que están ocurriendo, que podrían ser transitorios, que pueden ser manejables a través del acceso a este programa climaterio, pero lo importante es que conversemos y sepamos, porque desde esa manera también el hombre acompaña a su pareja en este proceso y va entendiendo un poco lo que va ocurriendo en el día a día. Hay harto prejuicio ahí también. Se asocia mucho lo que pasa es que está asociado a la vejez. Y no, o sea, es un periodo de transición más, así como pasa uno de niño a adolescente, y el adolescente tiene sus propias complicaciones también. Es lo mismo finalmente, es como la naturalidad del proceso. Totalmente de acuerdo, y yo creo que este podcast, ¿cierto? Sin espera, es un espacio para que la gente pueda enviarnos sus preguntas y también hacer alguna de las consultas, tanto en lo médico como nosotros queremos aportar en todo desde el punto de vista de acercar a la salud. Sabemos que hay gente que no sabe muy bien, por ejemplo, cuáles son las patologías GES, qué garantía tienen las patologías GES, qué es la ley de urgencia cuando se consulta en una unidad de emergencia, de qué manera podemos, como hablábamos recién, de qué manera podemos acceder o puede ir una persona a pedir una hora para la matrona a un CESFAM de los nuestros que están acá, etcétera. Yo creo que eso es un poco la idea que tenemos nosotros con este podcast, de ir avanzando para ir solucionando algunas de esas dudas, de las que podamos solucionar, pero sí aportar siempre desde el punto de vista científico, social, de la salud pública. Yo creo que eso es uno de los motivos por el cual hacemos este espacio, digamos. Sí, reforzar ahí lo que dice Luis, tiene que ver con cómo nosotros queremos llegar a ustedes, compartirles información relevante que en el fondo sea de utilidad, ¿ya? De manera fácil, lúdica, didáctica y oportuna. Esa es la idea de este proyecto que hemos construido juntos. Bueno, pasemos a otro tema, un poquito más de contingencia. Hablemos de la nueva ministra, el futuro que tenemos para Concagua también. Yo creo que hay hartas expectativas de los vecinos y vecinas. Hay hartos proyectos en salud que están por terminarse, otros por iniciar, y yo creo que también la gente tiene expectativa de saber cómo va a funcionar la salud pública acá en nuestro Valle de la Concagua. Hemos tenido mujeres ministras bien potentes a lo largo de la historia: Michelle Bachelet, Jimena Aguilera, que hace poco, Lea Molina, Begoña Yarza. Entonces ahora tenemos a una nueva y subsecretarias también. Entonces, o sea, más bien la doctora Daza, digamos que ha estado poblada de mujeres, y si uno mira las instituciones de salud también hay siempre alto número de mujeres. Y bueno, probablemente eso tiene que ver con que es un ministerio vinculado a cuidado, y ahí hay un sesgo, yo diría, desde el punto de vista de género, porque en educación y en salud, por ejemplo, hay hartas mujeres, pero es impensado, o hay mucho menos mujeres en otros ministerios, como defensa, economía, claro. Y yo creo que tiene que ver con el rol que todo el tiempo está asumiendo nuestra sociedad respecto a que nosotros estamos a cargo de los cuidados de nuestra gente. Sí. Bueno, yo quiero comentar que la doctora Maicho Malí, que fue nombrada
ministra, bueno, no está nombrada todavía, pero está, por lo menos está en la propuesta, ¿cierto? Por el presidente electo. O sea, está nombrada, pero no ha asumido. No ha asumido, claro. Digamos, está nombrada, pero podría ser, incluso podría haber un cambio de último momento, no lo sabemos. No sabemos. Pero bueno, la ministra, la doctora May Chomalí, es una doctora que se ha dedicado toda la vida a la salud pública. Ha tenido alguna incursión en hospitales, como el Hospital del Tórax, en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Se ha dedicado también a la cosa privada porque ella fue directora médica de la Clínica Las Condes también cuando el doctor Mañalich era el director general. Yo tengo una buena impresión de la doctora Chomalí, principalmente no sé si ustedes saben, pero la doctora Chomalí es hermana del cardenal Chomalí. Y claro, y yo tengo una muy buena impresión porque el colegio médico trabajó en una propuesta de hacer un documento y un trabajo de una comisión que se llamaba en realidad de verdad, reconocimiento, justicia, y que tenía que ver con aquellos desde el año 73 al año 90 aproximadamente, en donde casos de médicos y de personas asociadas al trabajo en salud que tuvieron, que fueron o asesinados o tuvieron tortura o fueron expulsados, tuvieron algún perjuicio en el ámbito de la persecución política. Ella participó en esa comisión, que fue una comisión que llegó a acuerdo amplísimo y general, el doctor Carvajal y la doctora Poyarolo, gente de diferentes espectros de la ideología política, absolutamente, y un acuerdo muy transversal en que en realidad esto tenía la necesidad de transparentarse para poder reparar y para que nunca más ocurriera. O sea, esa era la idea. Y ella fue una de las líderes de esa comisión. Me tocó participar porque yo era presidente del Colegio Médico de Aconcagua en esa oportunidad, y en el Colegio Médico Nacional esto fue muy, muy, muy valorado por toda la gente. Así que yo tengo el máximo respeto de ella. Creo que desde el punto de vista profesional, además, es una excelente profesional. Espero que se logre realizar los trabajos que seguramente planifica, que tienen que ver con probablemente salud digital, que una de sus áreas que más conoce. Yo tengo esperanza de que sea una buena representante de la mujer en salud, y creo además que va a venir con un subsecretario, que es el doctor Julio Montt, que además tiene mucha experiencia en salud. Y ha estado también. Y él fue subsecretario en el gobierno, en un periodo, si no me equivoco, el primer periodo de Michelle Bachelet, él fue subsecretario. Sí, yo quisiera destacar de la doctora Chomalí, ella está... Yo la vinculo a como modernizaciones de salud, porque ella, en su rol en la Clínica Las Condes, como su directora médica, lideró la implementación del registro clínico electrónico en esos años en la clínica, pero ella estaba asociada a modernización de sistemas de información. Y de hecho, en su último rol, vinculado al Ministerio de Salud a través del CENT, que es este centro a cargo de estudios de sistemas de información, ella lideró la instalación de interoperabilidad en salud, que en el fondo lo que hace es conectar la atención primaria vinculada a listas de espera, porque es interconsulta, con el nivel hospitalario y con el ministerio, que eso tiene un alto beneficio desde el punto de vista de cómo tú logras tener información transversal, que incluso se espera a través de eso que la misma población pueda monitorear su estado de espera en un nivel de atención. En una página, en una pantalla, claro, no tener que ir con el papelito del poder monitorear a través de una plataforma o del ministerio, suponemos, o de FONASA o de los mismos servicios de salud. Es el impacto que tiene primero este trabajo que hizo ella. Y a mí a mí me tocó estar en algunas reuniones donde ella se conectaba con los servicios de salud, una mujer muy de trabajo, o sea, ella revisaba los documentos, ella misma, a pesar de estar a cargo de este proyecto a través del CEN de interoperabilidad,
retroalimentaba a los equipos desde la visión de leer documentos completos de los servicios de salud. Entonces, me parece que eso es una muy buena característica, porque no hay mejor líder que el que ejecuta también, del que está en el trabajo acompañando a los equipos. Me parece que esa es una buena mirada. Y lo otro que yo rescato es que ella es parte de una familia de migrantes, y la situación actual de nuestro país, donde tenemos mucha población migrante vinculada a salud o esperando atenciones de salud, donde hemos tenido en el tiempo grandes dificultades, porque hay opiniones distintas respecto a si los migrantes tienen que acceder o no acceder a ciertos derechos en nuestra sociedad. Me parece que ella iba a tener una mirada que es pro acceso, en el fondo universal, como debe ser el acceso a salud en nuestro país. Y como lo debe ser ahora también, o sea, lo es. Ya eso también hay que dejarlo súper claro, porque el acceso es para todas las personas, independientes, tengan o no tengan su RUT provisorio, sean o no chilenos. Y eso también es como relevante remarcarlo. Sí, yo quería... Bueno, relacionado un poquito a lo mismo, me parece que el nombrar a gente que técnicamente está muy capacitada, tiene muchas competencias, tiene mucha experiencia, le da un plus a un ministerio que no es un ministerio político en su esencia. Es un ministerio que lo que tiene que hacer es básicamente trabajar, funcionar para que la salud esté al alcance de toda la gente. Me acordaba yo de esta interoperabilidad, porque en otros países existe esta posibilidad de que con su clave única, una persona, un paciente, cualquiera, pueda ingresar y saber cuánto tiempo tiene de espera o cuánto le queda de espera para una atención. Eso estamos años luz nosotros acá. Primero tenemos que tener acceso mínimo a la atención primaria, pero hay cosas que hay que ir trabajando, y yo creo que esta es una buena posibilidad de avanzar algo en ese camino. Tiene una mirada más bien técnica, yo creo que eso también se valora, ¿ya? Sí. Como dice Luis, el Ministerio de Salud que tenga esa mirada no desde lo político, yo creo que es fundamental, porque aquí la salud tiene que tener mirada y rostro de cada uno de los habitantes de nuestro país, entonces independiente del color político. Así no puede cambiar el giro, el timón no puede cambiar cada 4 años. O sea, estamos hablando de salud pública, hay que ir avanzando. Todo lo que se hace es bueno. O sea, hablamos de vacunas, por ejemplo, empezó la vacunación hace 2 días atrás. El primero empezó la vacunación contra la influenza, y hablamos también de que el anticuerpo monoclonal que se usa para el tratamiento del virus sincicial respiratorio, una cuestión única en el mundo, también es una cosa que le agrega, ¿ves? ¿Te fijas? Todo de alguna manera, todas las instancias, los gobiernos con sus respectivos ministerios han ido agregándole una cosa más o mejor a este sistema de salud tan complicado a veces. Pero quiero decir, por ejemplo, que el acceso de los FONASA con pago cero, el copago cero, esta misma cosa del sincicial respiratorio, son cosas que hay que agradecerle por lo menos a esta administración. Y hay otras que continuidad. Y hay que darle continuidad. Ha habido otras en otras administraciones. O sea, por ejemplo, la administración del expresidente Piñera tuvo una extraordinaria manejo en cuanto a la integración público y privada en la pandemia. O sea, esas enseñanzas uno no las tiene que dejar atrás, no porque sean de otro color político las ideas son distintas o son peores. Así que yo creo que de todos uno tiene que aprender y tiene que ir sumando y no descartando. Sacar lo mejor de cada uno de los periodos. Yo creo que eso es lo que espera la gente, ¿cierto? Finalmente son ellos los que acceden a nuestro sistema de salud público y nos debemos a ellos. La continuidad finalmente va a lograr resultados. O sea, si tú cortas cada vez, los resultados no se ven nunca. Si salud requiere continuidad, como educación, también hay ciertos ministerios que son... Y yo quiero mandar mi mensaje aquí porque yo creo que creo que es muy relevante para Concagua. Nosotros estamos hace rato en una propuesta, nosotros digo yo, Colegio Médico y los médicos en general y mucha otra gente, de necesitamos un hospital único en Aconcagua que logre juntar aquellas especialidades que tenemos digregadas. Estás en la pedida para la ministra aquí, ¿no? Sí, estoy en la pedida para la ministra. Ya del tema central, o sea, ahora lo que pasa es que yo creo que en la medida de que nosotros seamos digamos,
tenemos un discurso coherente, respaldo técnico, los beneficios propios de la sociedad, incluso que pudiese ser incluso el beneficio más allá de Aconcagua, porque si nosotros tenemos un hospital de lujo aquí, podría ayudarle a la gente de Petorca, de Cabildo, de La Ligua, que está a 3 horas del hospital más cerca, el Hospital Biprovincial de Quillota. Entonces, quiero decir que si nosotros somos inteligentes como sociedad, nos agrupamos, ya hay un grupo de uniones comunales que están haciendo un esfuerzo. Hay una mesa técnica con la comunidad que está trabajando. Que están trabajando. Entonces, el Colegio Médico en su conjunto, incluso la directiva nacional está de acuerdo con eso. Yo creo que hay que... Y esta es otra instancia. Va a venir otras autoridades. Sí. Lo que yo le pido a estas autoridades es que nos escuchen y que podamos llevar las solicitudes o el pensar de la gente a las autoridades con propuestas técnicas. Si nadie dice que hagamos una cosa tonta y a loca en cualquier lugar. O sea, estamos hablando de cosas bien pensadas. Si nosotros logramos tener un proyecto de un hospital biprovincial para Aconcagua, por supuesto que ese no se va a construir antes de 8 años o 10 años quizás, pero es un legado que sería extraordinario en el avance de la salud de nuestra gente. Sí, y además considerando que si uno mira el país a través de los últimos años, todas las regiones tienen hospitales nuevos y casi todos los servicios de salud han tenido la posibilidad de tener un nuevo hospital. Y nosotros a Aconcagua no tenemos, de hecho, si uno mira el Servicio de Salud de Viña, ellos tienen un par de proyectos, Valparaíso, hay un gran presupuesto puesto en un proyecto oncológico que se viene trabajando hace mucho tiempo y nosotros nos hemos ido quedando. Y la importancia también que tiene ese proyecto, que si yo pudiese también pedirle a la ministra qué es lo que queremos, tiene que ver con la reposición de equipos y equipamiento. Yo creo que no solo en Aconcagua, uno siente que a nivel país la inversión en renovación de equipos y equipamiento ha existido, pero no con la fuerza que requiere. Nos hemos ido quedando sin buenas tecnologías en la salud pública, hemos ido perdiendo equipamiento y con eso se pierden carteras de prestaciones que se le entregan a la comunidad. Yo creo que ahí hay que hacer un gran plan de reposición y de incorporación de nuevos equipos y nuevas tecnologías. Y mi otra pedida tiene que ver con que, o más bien la esperanza que yo tengo respecto al equipo que llega al ministerio, es lograr tener una ficha única electrónica a nivel de país, que yo creo que es una deuda y es una promesa que viene desde hace muchos años, desde los distintos ministerios que han pasado, y creo que el perfil que tiene la ministra electa o nombrada, en el fondo, la doctora Txomalí, puede llevarnos a efectivamente lograr tener una ficha única electrónica desde el conocimiento y el rol que ella ha cumplido en esto de la modernización de los sistemas informáticos en salud. Así que yo, además del hospital nuestro, equipos y equipamientos y ficha única electrónica creo que son las cosas que nuestro país requiere. Bueno, comentarles que yo creo que según los últimos datos, más o menos el 15% solamente de la población nacional está fuera del FONASA. O sea, el 85% es FONASA, el 85% accede al sistema público y privado, pero accede de una manera al FONASA. Entonces es importante lo que hagamos nosotros como salud pública, y más en estas zonas donde no hay donde elegir donde, si voy a ir al privado, voy a ir al público. Si te pasa algo grave tienes que ir al hospital. Si tienes un accidente, vas a ir si estás cerca de los Andes, vas a ir a los Andes. Si estás cerca de San Felipe, vas a ir a San Felipe. El problema es que tienes la neurocirugía allá y la traumatología, y la neurocirugía acá y la traumatología allá, y así. Entonces, yo siento que hay que trabajar de manera más, creo que se ha avanzado poco en eso, creo que podemos hacerlo mejor, y yo esperaría que la doctora Txomalí nos dé una oportunidad en eso. Así que, bueno, si tenemos la oportunidad, estaremos ahí planteándole nuestras impulsando inquietudes. Estos proyectos que no solamente nuestras inquietudes, sí, claro, infraestructura, sino que equipamiento. Yo creo que va todo de la mano. No, y sobre todo algo que, mira, cada vez nos transformamos en un país más centralista. Santiago es Chile, los especialistas están en Santiago, en las regiones, incluso regiones tan desarrolladas como Concepción y como Valparaíso y Viña, tampoco tienen todos los especialistas. Nosotros, ¿para qué decir? Nos cuesta cada vez más. Hay que
tensionar un plan distinto de retención de los especialistas, que vengan pero que además se queden, y para que se quede un especialista lo que tiene que estar es contento no solo con su lugar de trabajo, que aquí en realidad yo tenía un colega que vino a visitarnos en la semana pasada y decía, extraordinario esto de vivir aquí casi en el campo, me todo dice, cerquita, la calidad de vida, todo esto es como, claro, sí, eso es una de las partes que tenemos que sacarle provecho. Las bondades. No se lo sacamos lo suficiente. Sí. Entonces, pero además, ¿por qué? Porque si no tenemos desarrollo de las especialidades, la gente no está motivada por venirse. Entonces, si yo quiero un cardiólogo, el cardiólogo tiene que tener que hacer, tiene que poder desarrollar su especialidad, lo mismo que un cirujano vascular, lo mismo que un cirujano de tórax, lo mismo que un oncólogo o un hematólogo. Entonces, si nos quedamos ahí, por supuesto que no va a haber ningún interés en que la gente se vaya a saber. Es tan importante que la gente del Valle de la Aconcagua entienda la importancia que tiene el tener un nuevo proyecto de hospital, porque un nuevo hospital viene con equipamientos nuevos, viene con cargos nuevos, con desarrollo. Y con desarrollo que va a permitir que médicos también especialistas quieran quedarse en nuestra red. Por eso es un discurso que quizás tenemos que ir incorporando en las necesidades de este valle también. Y así lo ha entendido la comunidad. Sí, yo creo que también este espacio nos sirve para poder refrescar también la memoria de esos temas que son relevantes. Y a veces los dejamos ahí un poquito guardados, pero esta es la oportunidad que tenemos también para poder seguir conversando de estas temáticas importantes. Se nos pasó volando la hora. Se nos pasó. Hoy tengo un mito realidad que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando ahora. Ya nos vamos a salir un poquito del libreto. Pero necesito saber, porque preguntaron, ¿el café ayuda al corazón? Buena pregunta. ¿Sabes que una paciente hoy día peleaba entre comillas con su marido, discutía, porque una señora que había tenido un infarto, entonces le decía, pero es que mi marido no me deja tomar café, entonces yo siempre tomaba café, entonces, bueno, hay bastantes estudios que dicen que el café en una dosis moderada puede ser incluso beneficioso para la salud cardiovascular. No es una cosa descabellada, ni siquiera aumenta tanto la presión arterial y no aumenta el riesgo de arritmias. Pero uno pensaría que básicamente el café, sí, como proscrito, te acelera. No, o sea, el café, pero en una dosis moderada, estamos hablando de tomarse un par de café en el día, no 4, 5, no 5 o 6 cafés o una cantidad, claro, porque eso efectivamente va a aumentar el latido cardíaco, va a aumentar muchas cosas, pero así como que fuera perjudicial, no es perjudicial si es en dosis moderada. Incluso hay algunos estudios, y no pocos, grandes estudios, que dicen que puede llegar a disminuir el riesgo de arritmias y mortalidad cardiovascular. Así que yo encuentro que esa es para los que nos gusta el café, es una muy buena noticia. Así que bueno, tu mito de realidad. Bueno, ya, un cafecito en la mañana, entonces a media mañana es suficiente. Sí, ya, claro, pero no vamos a volver locos. Claro, no es la idea. Tampoco es un Irish Coffee ese que tiene... No, malicia, no. Malicia. Claro. Bueno, terminamos nuestro primer episodio. Espero que haya sido de su agrado. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que esto es un espacio compartido. Queremos hacerlo en conjunto con ustedes, con la comunidad. Así que si tienen algún tema que quieren que nosotros abordemos con algún especialista, con algún profesional, déjenos sus comentarios ahí en las redes sociales y nos veremos en un próximo capítulo. Acuérdense que estamos en Aconcagua Digital a través de las distintas redes sociales. Así que ahí háblennos, cuéntenos qué quieren que conversemos en los capítulos siguientes, porque vamos a estar atentos. Me encantó el poder participar y creo que vamos a tener muchas novedades en el futuro. Tenemos muchos mitos realidad, el limón y una serie de otras cosas que efectivamente nos pueden ir ayudando. Así que queremos que ustedes nos comenten y nos pregunten. Vamos a hablar de todo.